Incline su cabeza, por favor, ahí donde está, y dígale al Señor que le hable por medio de su palabra en esta noche y que la pueda recibir de todo corazón, que salgan los prejuicios de tu corazón, las distracciones, o si hay algo que te pueda hacer sentir con carga, que la puedas entregar al Señor y que Él sea el que te hable, el que te ministre. Dile: Señor, yo dispongo mi corazón para que tú ministres a mi vida como vienes haciéndolo y me sigas hablando en el nombre de Jesús. Dispongo mi corazón para escuchar solo tu palabra. Ayúdame a no distraerme con el celular en el nombre de Jesús o con los pensamientos que tengo de cosas que hacer. Que yo te pueda dar la calidad que tú te mereces de mi atención, que yo pueda pensar en tu palabra y recibir tu palabra con todo gusto y con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que no se duerma mientras predico, por favor, porque el Señor te quiere hablar. Amén. El Señor te quiere hablar. Tendríamos que tener algo los pastores, algo que sea como una pelotita de goma, ¿no? Que uno toque ahí en la frente y dice: me estaba durmiendo. Bueno, porque acá se ve todo. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, estamos hablando sobre el carácter del cristiano, algo que nos gusta a todos nosotros y que nos confronta profundamente, y que hoy vamos a tener un tiempo al final de oración para meditar en el carácter de nosotros, el carácter del cristiano. Hablamos de la manera de ser feliz según Cristo en Mateo 5, que describe las bienaventuranzas. Habla de la necesidad de buscar al Señor, la necesidad de hacer la voluntad, de buscar la justicia de Dios, de estar en comunión, que ese es el verdadero feliz, el que vive para el Señor, aunque lo persigan, aunque se levanten contra Él. La felicidad a la manera del Señor. Gracias. Y también estuvimos hablando de tener un corazón limpio. Amén. Y necesitamos encargarnos de limpiar el corazón todos los días, de todas las amarguras, los enojos, las calumnias, las broncas, los chismes y cuántas cosas pueden ocurrir que pueden ensuciar nuestro corazón. Sobre todo el juzgar a los demás, porque el único que puede juzgar se llama Dios, que Él es juez justo. En realidad podremos juzgar, pero seremos juzgados si juzgamos. Pero si no juzgamos, entonces es el Señor el que va a juzgar y el que se va a glorificar. Amén. Él es el que pesa los corazones, el que conoce las intenciones de cada uno. Y es tan importante ir a la presencia de Dios y entender todo esto sobre el carácter de Cristo. Estuvimos viendo todo esto del carácter como un paquete que podríamos englobarlo en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos su carácter, que tengamos su carácter. Y cuando nos referimos al carácter, es interesante porque en el diccionario, hoy pude armar una definición más o menos, que dice que el carácter es el conjunto de rasgos, cualidades, maneras de pensar y actuar que indican la naturaleza propia de una persona o una colectividad y por lo que se distingue de los demás. ¿Entendió? Mucho para pensar hasta ahora, ¿no? Pero de nuevo les leo. El conjunto de rasgos, el carácter, cualidades, maneras de pensar y de actuar que indican la naturaleza propia de una persona o de un grupo, de una colectividad, y por la que se distingue de los demás, la que le hace diferente a los demás. El carácter es la manera de actuar y de pensar diferente de todas las otras demás. Hay mucha gente que tiene diferentes caracteres o características en su personalidad o en sus comportamientos, en su cultura y demás. Pero lo que la Biblia nos invita es a tener el carácter de Cristo. ¿Y qué es el carácter de Cristo? Es la manera de ser de Cristo. Jesucristo, como nuestro hermano mayor, vino a vivir, nos dio el ejemplo de cómo se tenía que vivir. Porque estuvo 3 años Jesús para mostrar, 3 años en su ministerio público, 33 años, pero 3 años que tenemos registrado de la vida de Jesús como tal y de sus enseñanzas. Esos 3 años Él nos enseñó cómo tenemos que vivir. Lo primero que hizo Jesús fue ir al bautismo como ejemplo de todos nosotros, a las aguas, a tener un arrepentimiento, un cambio, a nacer de nuevo.
o a empezar o a simboliza el nuevo nacer, el comenzar con Dios. Pero también las filosofías, las enseñanzas, la comunión de Jesús como hombre con Dios, que es el ejemplo que nosotros tenemos para tener comunión con Dios, la obediencia que tenía Jesús, el propósito, el conocer su voluntad, etcétera, etcétera. Dios nos llama a tener el carácter, diga conmigo, el carácter de Cristo, como Él hablaba, como Él pensaba, como Él vivía, cómo Él se comportaba, cómo eran sus emociones, cómo eran sus pensamientos, cómo se relacionaba con las personas, cómo se relacionaba con Dios. Entre más conoces los Evangelios y el Nuevo Testamento, más vas viendo el carácter de Cristo. Y somos llamados a tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Yo quiero ser como Cristo es, yo quiero ser como Cristo vivió. Y Él nos toma de la mano y dice, mira, en el mundo tendréis aflicciones, porque yo también las tuve, dice Jesús. Después dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Claro, porque Él también entendía lo que era tener momentos y circunstancias difíciles. Él lloró, Él tuvo hambre. La Biblia nos enseña cómo Jesús fue tentado en todas las cosas y cómo Jesús tuvo que enfrentar al mismo diablo, enfrentar todas las cosas que querían desviarlo de la voluntad de Dios, pero cómo Él las venció, cómo Él se comportaba en medio de las agresiones, cómo la personalidad de Jesús es una personalidad digna de imitar. Nosotros tenemos que imitar. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, es aprender de Él. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es una de las declaraciones que ningún filósofo ni nadie ha hecho en toda la vida. Esa declaración de aprender de mí. Jesús nos invita a aprender de Él, a verlo a Él. El carácter de Cristo es lo que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Porque todos en la vida llegamos al Señor con una personalidad y con un temperamento, pero necesitamos desarrollar un carácter, temperamento heredado, una personalidad por el ambiente que nos hemos movido, por la familia que tenemos, por las decisiones que hemos tomado, por lo que hemos estudiado. Hay un montón de factores que han formado tu personalidad, ¿no? Y vienes con un temperamento que has heredado también de tus padres y también que has potenciado, sea para bien o para mal. Pero ahora vienes a Cristo y el Señor te dice que Él quiere formar a Cristo en tu vida, que Él quiere formar el carácter, la imagen de Jesús en tu vida. Y hoy veremos algunas instrucciones de esto, de formar el carácter, de desarrollar el carácter de Cristo. Dile que te al lado, necesitamos desarrollar el carácter de Cristo. No ser más como yo soy. Cuando vas a la intimidad de la oración con Dios, empiezas a pensar y a decir, che, no me sirve esto de mi vida. No es que yo soy así, así me tienen que querer. No, cuando vienes al Señor, si eres así, ahora no tienes que ser más así. Si eso que es así te lastima a los demás, te aleja de Dios, entonces tiene que ser transformado y solo Dios puede transformarlo. Santiago 1, capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿lo puedes leer conmigo fuerte? ¿Tiene su Biblia? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De nuevo, versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero tal vez el versículo que resalta en este contexto es el 18, que dice, Él, Jesús, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, de su creación. Es decir, que volvimos a empezar cuando Cristo llegó a nuestro corazón. La Biblia habla del nuevo nacimiento, de el tener un nuevo corazón, de la conversión, de convertirnos en hijos de Dios, en cercanos a Él.
Espero que todos sean convertidos. Es decir, que todos le hayan dicho a Jesús: vení a mi corazón y nacé en mi vida porque quiero hacer tu voluntad, porque quiero ser sensible a la vida espiritual. Cuando le pides a Dios que haga de tu vida algo nuevo, ahora tienes la capacidad de discernir las cosas espirituales y de entender que Dios te quiere dar la imagen de Cristo. Él quiere que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo, diga conmigo, nacer. ¿Cuántos han nacido? El tema es que hay mucha gente que testifica o que habla de que es cristiano, de que nació de nuevo, pero la verdad es que tal vez no lo hizo, o su vida no da evidencia de ese nuevo nacimiento. Porque cuando naces de nuevo, tu comportamiento también es nuevo. Hay cambios profundos en tu vida, cambios testimoniales. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5:17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, ahora todas son ¿qué? Entonces tú vienes al Señor y uno podría declarar o afirmar que si la religión no ha cambiado nuestra vida, entonces hay que cambiar de religión, si lo podríamos poner como religión, ¿no? Pero lo que Dios quiere es una relación. Pero si la práctica de la vida de Jesús o lo que estás siguiendo no ha cambiado, tus comportamientos malos no te ha cambiado, entonces necesitas realmente nacer de nuevo, empezar una vida con el Señor. Porque el creyente debe vivir a la manera de Dios. Empezamos a comportarnos, a hacer su voluntad. Recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios en nosotros empieza a poner una semilla firme de su gran voluntad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El Espíritu Santo empieza a hablarnos acá al oído, acá al corazón, nos empieza a hacer sentir lo que está mal. El Espíritu Santo empieza a conducirnos, el Espíritu Santo es Jesús mismo, nos empieza a conducir por la voluntad del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Empezamos a caminar con Él. Cuando venimos al Señor, empiezan a aplicarse la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. Porque algunos preguntan, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia, la mejor traducción? Y la mejor traducción es la de la gente que tiene testimonio de vida, de la gente que vive la palabra de Dios. La mejor traducción es cuando empiezas a practicar, no a ser un oidor solamente, va a decir luego Santiago, sino a ser un hacedor de la palabra. Porque a veces sabemos todo, pero somos desobedientes. El carácter del cristiano es un carácter de obediencia. Por eso empieza el versículo 19 de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, ahora, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, y si le pedimos a Dios que empiece una nueva etapa acá en nosotros, recibimos instrucciones para los cristianos. ¿Cuáles son las instrucciones para los que empezaron de nuevo con Dios? Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos con el primero. En la primera frase de pronto para oír, porque lo he puesto como sintonizar. Todo hombre se debe sintonizar. ¿Vieron esas radios viejas que y ahí agarraban y movían la antena para un lado? ¿Cuánto tiene una radio de esa todavía? ¿Alguno tiene? En el taller de mi amigo Lele hay una radio de esa, no agarramos nada, casi nunca. Está vieja y a veces agarramos algo, ¿no? Y tratamos de sintonizar, ¿no? Llegar a la antena, a las ondas radiales. Todo hombre sea pronto para oír, porque algunas personas parecen estar completamente sordas o no quieren oír lo que Dios dice o no les conviene o quieren oír lo que quieren oír. Quieren escuchar lo que les conviene, pero no lo que está en la sintonía con Dios. Y ahí es donde nos examinamos, porque la Biblia nos habla de escuchar y ser pronto para escuchar y no escuchar todo lo que dicen las demás personas, sino escuchar lo que realmente dice la palabra de Dios. En Marcos 4:24 les dijo también, mirad lo que oís, dice Jesús. Miren lo que oyen, porque aunque el Señor dice que escuchemos, lo que nos está indicando es qué es lo que estamos escuchando.
¿Qué es lo que elegimos escuchar? Porque no se necesita hacer oídos para toda la basura que tiene la gente a veces. A veces la gente te toma tus oídos como un tacho de basura para hablarte chismes, mentiras, arrogancia, broncas, inmadureces contra otros. Y tú simplemente prestas tus oídos y no hay un cambio en la otra persona, no desea cambiar. Hay algunas personas que sus palabras son siempre maliciosas o de chistes obscenos, y ahí estamos nosotros escuchando. Pero a esto no se refiere el pronto para oír. El pronto para oír bíblico habla no de escuchar filosofías humanistas y filosofías paganas, sino de estar dispuestos, rápidos para captar los impulsos del Espíritu Santo de Dios para nosotros. Estar activos para entender la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Porque la tarea que Dios me ha dado por gracia a mí es de predicar la palabra. Y tengo esa gracia de Dios. No soy el mejor predicador del mundo, pero tengo una gracia o una misión que Dios me ha dado de predicar. Pero la tarea suya es de escuchar, de estar pronto para oír más allá de mis palabras lo que dice la Biblia y lo que el Espíritu Santo quiere que captes. Y no solamente te pasa mientras escuchas la predicación, sino en la vida. Por eso la pregunta es, ¿está usted listo para escuchar la voz del Señor? ¿Está atento en el día para que el Espíritu Santo le ministre en cualquier momento? Porque en los momentos tal vez menos planeados, ahí que quiere hablar el Señor, ahí te quiere ministrar Dios con un pensamiento, con una canción, con la frase de una persona, con algún diálogo, prontos para oír. Y a veces no estamos escuchando, no estamos abriendo nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar lo que viene de Dios. A veces escuchamos tantas pavadas y estamos atentos a escuchar lo que no conviene. Veo la frase, dice, el que está ahí está parando la oreja. ¿A qué se refiere cuando para la oreja? Que está chusmeando, ¿no? Está parando la oreja. Está escuchando lo que no tiene que escuchar. A veces nuestra naturaleza carnal nos lleva a buscar escuchar lo que no conviene. Y el versículo aquí, o el consejo, la instrucción del Señor, es de oír lo que sí conviene. De buscar escuchar, porque hay muchísimas voces, hay muchísimos ruidos en la vida, hay muchísimas cosas que podemos escuchar. Estamos hablando del carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero el carácter de Cristo, tengo que estar dispuesto a escuchar lo que Cristo quiere que yo escuche, a ser como Él quiere que yo sea. Vio la gente que es rápida para contestar a los enojos de otro y responde rápido con otro insulto, o la gente que es rápida para cambiar las cosas en chistes de doble sentido, o que todo el tiempo está hablando en doble sentido hacia la obscenidad, o los rápidos para contestar broncas o chismes o palabras que dañan, y a veces son rápidos para el sarcasmo. Cuando alguien viene con una ironía, el otro es rápido para el sarcasmo. Porque fuimos entrenados, lejos de Dios, para un carácter como el carácter del enemigo. El carácter del diablo es mentiroso. El carácter del diablo es rebeldía. El carácter del diablo es oscuridad. Pero el carácter de Cristo es bondad, es amor, es humildad, es dependencia de Dios. Y ahí vienes al Señor, naces de nuevo, ya tienes un nuevo corazón que Dios te dio. Pero ahora tienes que empezar a sintonizar todos tus sentidos para que vayan a la voluntad de Él. A afinar tus oídos, a desintoxicar lo que estás escuchando, a pedir a Dios que te saque la cera que te impide escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está hablando en todo tiempo. El tema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no escuchamos lo que Dios está hablando, pero sin duda Dios te está hablando, y te está hablando todo el tiempo.
Y a veces hay algunos que dicen, tengo como una intuición, o siento algo, o me pasa, y realmente tal vez es del grito fuerte de Dios, algo llegó a su corazón. Pero si estás cerca de Dios, la voz de Dios la vas a escuchar clarita. Amén. Entonces tenemos que empezar a limpiarnos de esa naturaleza carnal, a no ir a la carne, sino a dejar que la vida del Espíritu desarrolle un carácter en nosotros, en esto de escuchar las cosas que sí convienen. Mira al que tiene al lado, yo quiero escuchar, decirle, las cosas que sí convienen, que sí convienen. Recuerdo que me contaron de un campesino que vivió muchos años en el campo y un día lo llevaron a una ciudad grande, una gran metrópolis, y en medio de eso el hombre estaba mal porque habían ruidos de autos, las bocinas, la gente le atropellaba por todos lados, pero dice que de un momento a otro, ese campesino, ahí está el gallo, escuchamos bien, y justo iba para allá porque justamente ese campesino, de un momento a otro, iba caminando por el medio de todos los ruidos y se agachó donde había una alcantarilla y encontró un pequeño grillo y dijo, ahí está el grillo. Pero ¿quién va a escuchar un grillo en medio de un tremendo tráfico y de ruido de gente? Alguien que reconoce el sonido del campo, que está familiarizado. Cuando recién nos casamos, fuimos a vivir a Capitán Bermúdez. Ahora es un poquito más ciudad Capitán Bermúdez, y no había nada, era campo. Nosotros vivimos en un terreno de 40 metros al fondo, y todos los demás vecinos tienen la casa adelante, así que nosotros estábamos en los patios de todo, de terrenos de 50 metros. Y cuando llegamos, eran, qué sé yo, las 12 de la noche, estábamos durmiendo el primer día, y pensé que estaba dormida Brenda, y le digo, ¿estás dormida? No, estábamos escuchando los grillos, los sapos, cosas que en la ciudad acá no estábamos acostumbrados, y estábamos ahí viendo a ver qué hacíamos, si nos dormíamos o no, porque en qué momento salía algún animal que no conociéramos. Ahora, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Porque es tan hermoso lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que, si hay virtud alguna, lo amable, bueno, lo que es digno de la... ¿En eso qué? Piense, y luego dice el versículo 9, lo que aprendiste, lo que recibiste y oíste y viste en mí, esto hacé, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice, miren mi comportamiento, mi guía de seguir al Señor por encima de todas las cosas. Hagan eso, escuchen de esa manera. Lo que escuchamos es lo que terminamos pensando, y lo que pensamos es lo que terminamos exteriorizando en el comportamiento. Todo lo que va entrando por nuestros sentidos va quedando en nuestra cabeza, y nuestra manera de comportarnos es esa misma. Si escuchamos todo el tiempo de enfermedad y de miedo y de virus y que no hay salida y que es terrible, y bueno, eso en tu cabeza te va a generar cada día más miedo, y tu comportamiento, ¿cuál será? Y te vas a comer las uñas, te vas a quedar adentro de la casa, te vas a salir corriendo de toda la gente. Pero si en medio de todo lo que escuchas estás llevando tu oído a escuchar la palabra de Dios, estás sintonizando tu oído a recibir el mensaje del Espíritu Santo. El médico o las noticias pueden decir esto, pero la palabra de Dios dice que Él es tu pastor, que Él es tu proveedor, que Él es nuestro sanador, que en Él no hay temor, que Él es nuestra salida, que te pueden sacar todo, pero no te van a sacar la paz y el gozo, y empiezas a escuchar, a decidir escuchar lo que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando decides escuchar, ¿qué estás escuchando? El otro día hablaba de la prueba de los tamices, de un escrito de Sócrates, ¿no? De que si alguien viene a contarte algo, no sé si lo escribí por acá, si alguien viene a contarte algo, tú tienes que pasarlo por varios tamices, más o menos algo como, tienes que ver si es directa la información. ¿Te lo contaron o te lo dijeron a vos? No, me lo contaron. Bueno, entonces si te lo contaron,
no estás seguro. Y es verdad, la segunda, ¿es verdad lo que me van a contar del otro? ¿Es verdad? Ah, yo no sé si es verdad. Y lo tercero es, ¿y es correcto o es amable o es bueno lo que me vas a contar del otro? No, es todo lo contrario. Le voy a sacar el cuero. Bueno, entonces no me lo contés, si no es verdad, no es bueno. ¿Y la primera? ¿Y? ¿Y no es útil? ¿Para qué me quieres hablar? ¿Para qué te voy a escuchar de algo que a mí no me interesa o yo no puedo intervenir o yo no puedo hacer nada? Yo no quiero escucharlo. Cuando una persona madura en la vida de Jesús, en el carácter de Cristo, empieza muy bien a saber lo que escucha. No escucha a todos. Es aún ahí, hermanos, que dicen, pastor, yo corté a esa conversación, dije, yo no quiero escuchar esto. Lo siento mucho, a mí no me hace bien, no me corresponde. Y uno va viendo que es el carácter de Cristo que uno empieza a cuidar. Decir, mira, yo de esto prefiero no opinar. Esto a mí no me edifica. Y cuando ves que la intención siempre es la misma, la persona madura empieza a escoger sus amistades, a menos que tenga liderazgo para influenciar al otro. Pero si eres débil, que te encanta, ¿verdad?, escuchar lo de los demás, tú tienes que alejarte y decir, yo esto no lo quiero. No lo quiero para mi vida porque no me bendice. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que escuchas en tu trabajo? ¿Qué es lo que escuchas con tus amigos? ¿Qué es lo que escuchas con tus hermanos de la iglesia? Piensa bien esta noche. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que escuchas con tu cónyuge? ¿Qué es lo que escuchas? Queja, enojo, siempre algo malo. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Y qué es lo que tú vas a decidir escuchar relacionando tu oído al carácter del Señor? Lo que tenemos que escuchar, diga conmigo, ¿qué es? La palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios deberías hacerte algunas preguntas. Por lo menos cuando escuchas también la predicación. ¿Hay una lección que debo aprender? Segundo, ¿hay una bendición que debo disfrutar en esto que estoy leyendo, que estoy escuchando? Tercero, ¿hay un mandamiento que debo obedecer? Cuarto, ¿hay un pecado en esta predicación, en esto que estamos? ¿Hay un pecado que debo evitar? ¿Hay una verdad? Quinto, que debo compartir, que debo publicar. Es que cuando decidimos escuchar activamente, escuchar para beneficio, para edificación, empiezas a ser sensible a lo que no quieres escuchar. Y entonces dices, este programa de televisión, la verdad es que a mí me parecía entretenido, ahora me doy cuenta que no me suma al carácter de Cristo. ¿Amén? Esta relación de amistad, lo amo y todo bien, pero la verdad es que no me suma al carácter de Cristo. Y empiezas a vivir una vida donde tu vida de devoción y tu vida con el Señor encuentras con el Señor una cercanía de bendición y Dios te empieza a hablar más de lo que tú puedas ver. Dicho sea de paso, cuando empiezas a hacer tu devocional, o vienes a la iglesia, o quieres escuchar la prédica, te va a pasar todo porque hay un ataque del diablo para que no hagas el devocional, para que no llegues a la iglesia. Y si tú vas a hacer el devocional con este aparato, déjame decirte que no lo estás haciendo bien. Y si vienes a la iglesia y lees la Biblia con este aparato, déjame decirte que en cualquier momento te vas a distraer. Necesitamos ser intencionales con todo lo que nosotros queremos, estar concentrados. Diga conmigo, concentrados. Amén. Concentrados en Él. Así que en primer lugar dice, todo hombre sea pronto para oír, para escuchar, ¿no? Pronto para oír. El carácter de Cristo se empieza a desarrollar cuando empezás a escuchar lo que tenés que escuchar la palabra de Dios. En segundo, luego la segunda instrucción, tardo para hablar, ¿no? Y esto se refiere, la primera a sintonizar, y esta a bajar la voz, en realidad a empezar a callarnos un poco más, porque debemos pensar antes de hablar. ¿Cuántos han hablado y luego pensaron? ¿Ah? ¿Y cómo te fue?
Te metiste en lío. ¿Cuánto se metió en lío? No. ¿No te metiste en lío? ¿Cuánto se metió en lío por hablar? ¿Ah? Pero sí, ¿por qué hablé? ¿Te pasa? ¿Por qué hablé? ¿Por qué abrí la boca? Porque a veces estamos en una situación carnal de hablar y de querer hablar. Y en general hablamos demasiado y nos cuestan los silencios, nos cuesta escuchar la voz. Porque en realidad mientras tú hablas es muy difícil escuchar. Y a veces algunos quieren acaparar la conversación, entonces hablan y hablan y hablan y tienen tanto ánimo. Yo a veces he hablado con personas que no me dejan meter cucharada porque tienen tanto para contar y tanto para hablar y tanto entusiasmo. Y vos decís, pero yo le quería decir que le iba a dar dinero y no pude decirle que le iba... No, se perdió la bendición. Bueno, algo mayor pasa con Dios, porque a veces no somos como Samuel, el profeta Samuel, que le dijo al Señor, Señor, habla que tu siervo ¿qué? Oye, sino que al revés, Señor, calla porque yo tengo un montón de cosas para orar, para decirte. Y oramos y hablamos y hablamos. Pero ¿qué nos quiere ministrar el Espíritu Santo? ¿Qué nos quiere hablar el Señor? El versículo parafraseado es como si dijera, no hablen tanto como están acostumbrados a hacerlo. No hablen tanto, no hablemos tanto, no dejemos que esa naturaleza carnal nos lleve a hablar demasiado, porque a veces hablamos demasiadas pavadas. Y a veces yo he hablado y alguien me dice, ¿y usted qué opina, qué sé yo, de la iglesia tal? Y yo me he lanzado en esa aventura malvada de decir, a mí me parece que no estudian la Biblia y me parece que no entienden el Evangelio y yo creería, y cuando he ido al Señor, el Señor me dice, qué manera de hablar pavadas, qué manera de parecer, porque vos no conocés la otra iglesia, ni el pastor, ni sus luchas, ni sus caídas, ni sus fracasos. Encima la gente dice, a mí me hirieron, pastor, y cuando vas a hablar con el pastor dice, me hirieron, no fue a mí, me hirieron. ¿Se entiende? No, tuve problemas allá y vas allá y dices, no, gracias a Dios se fue porque era re problemático. Y a veces tú opinas de lo que decides creerle a las personas. Pero no está mal creerle. Lo que está mal es hablar demasiado de lo que no sabes. Es juzgar y empezar a hablar de las personas y a mi parecer necesitaría hacer esto y necesitaría hacer aquello. Y eso lo hablamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos del corazón puro. Necesitamos callar, diga conmigo, callar. A ver, decirle que tiene al lado, callar y pensar, callar y pensar. ¿Callar y qué? Y pensar, respirar profundo y callar y pensar en la palabra y pensar. A veces en los matrimonios se ve que el esposo va a hablar y la esposa le dice, ya sé lo que me vas a decir. Mentira, tal vez le iba a decir otra cosa, pero no queremos escuchar, queremos hablar. Y cuando hablamos fallamos. ¿Y qué decir si nos encontramos en un mal día donde vemos alguna injusticia en la iglesia o alguna injusticia en la familia o alguna situación de caradurez de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de tu compañero de trabajo o de alguno de la iglesia? Y ahí empiezas a pelearte con todos y a responderle y a hablar y a dañar y a sacar la bronca y a hacer justicia con tus palabras y a querer explicar y a querer ganar y a querer tener la razón, y tu vida se empieza a amargar y a decir esto no me gusta y yo quiero así. Y a veces cuánto orgullo tenemos y no sabemos trabajar en equipo, porque entonces el pastor dice, mira, vamos a ir por acá, vamos a ir para el centro, pero vamos a ir hasta San Martín y vamos a ir después derecho hasta Boulevard Seguí, vamos a volver hasta Oroño. Y entonces, ¿cuántos están de acuerdo? Amén, pastor. Pero en el camino van diciendo, pero no era más rápido por Oroño. Ese pastor colombiano, ¿qué me va a enseñar a mí? Y empezamos a amargar al que está al lado. Y a veces en el trabajo, en el equipo, empezamos a comportarnos de la misma manera, porque a nuestro orgullo, tal vez
al parecer es verdad, más rápido por acá. Pero no nos cuesta nada decir amén y decir, bueno, si en el equipo quieren ir por allá, que todos están de acuerdo, o que el líder dijo que es por allá, que es más largo, gloria a Dios. Si yo estoy aquí, me la banco y le doy gloria al Señor. Pero a veces decimos, me la banco, pero la verdad es que no me la banco. Y nuestro carácter deformado empieza a contaminar a otro. Y esto está en todas las situaciones de la vida, en la familia, en el trabajo. Si le pedimos al Señor, Señor, quiero la vida del Espíritu para ser tardo para hablar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando hablamos mucho, pecamos. Es decir, que matemáticamente hay más posibilidad de pecar, hay más probabilidad en el pecado cuando hablamos que cuando callamos. ¿Cuántos quieren pecar menos? ¿Cuántos quieren pecar menos? Entonces calle más, hable menos, porque en las muchas palabras, en el mucho hablar, no falta pecado. Pero si ese que tiene un montón de... no habla nada, bueno, luego dice el Proverbio 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, versículo 28, cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. A veces tú dices, mira qué buena persona, y es buena porque no ha hablado. Déjalo hablar y te vas a dar cuenta que no está, ¿no? Déjalo que poco lo ves calladito y vas a decir, qué lindo, qué tremendo, qué mujer de Dios. Porque está calladita, porque está durmiendo, tal vez la encontraste dormida. Pero ¿qué pasa cuando empieza a hablar? Y muchos hablamos y nos metemos en problemas. Por eso Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio, del pecador. Así que la propuesta del Señor es hablar menos. Me gusta lo que alguien dijo que es mejor dejar la boca cerrada y dejar que la gente piense que uno es un tonto, que empezar a hablar y que la gente no le quede ninguna duda que es así. ¿Ah? Necesitamos callar menos, callar más, no callar menos, callar más. Yo he aprendido en los últimos años a hablar menos porque mi esposa habla menos que yo. Ahora habla un poquito más. Antes, al principio de casa, no hablaba nada. Yo le decía a Brenda, ese era el no, ni siquiera palabra, tranquilo. Así que nosotros vivimos en Capitán Bermúdez, íbamos 1 hora, o a veces íbamos 2 horas en el colectivo hasta el centro y tomábamos el expreso hasta 2 horas. Y en las 2 horas no hablábamos nada. Y yo le preguntaba, y entonces a veces decía, ahí me empecé a enterar que hablaba un montón, a darme cuenta, ¿no? Entonces empecé a callar, pero cuando me callaba adentro decía, ¿qué le digo? ¿Qué le cuento? ¿Qué le digo? ¿Qué le cuento? ¿Qué le hablo? ¿No? Adentro, cuando voy en el auto, a veces cuando hay mucho silencio, también voy pensando, digo, ¿qué le cuento? ¿Qué le digo? ¿Qué le hablo? ¿Cómo? Y la verdad es que es lindo hacer silencio, que a veces las personas necesitan su espacio, que necesitan hacer silencio, que Dios nos habla en los silencios. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 12:36, Jesús dijo, mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Jesús no dice que no debemos hablar, ni hacer chistes, ni conversar con los amigos. Justamente antes la predicación es proclamar. Lo que Jesús dice es de las cosas ociosas. Las cosas ociosas son los enojos, las maldiciones, las palabras hirientes, los chismes, las injurias. De todas esas palabras tendremos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Y si tú eres famosa en el barrio, tendrías que darte cuenta por qué eres famosa en el barrio. ¿Ah?
¿Cuántos son famosos? No, lo levante la mano. Soy famoso, todos vienen a mí, pastor. ¿No? Y hay que ver por qué vienen a vos, si todavía no has crecido en el carácter de Cristo. Pero hoy, una persona que reconoce y dice, yo quiero ser como Cristo es, tendrá que empezar a callar menos, a callar más, a pedirle a Dios que necesita llevarle sus palabras a Él. Y esta tarde, mientras preparaba el sermón, pensaba aún en los chistes que decimos, cuando los chistes son de burlas o de sarcasmo, y es un gran desafío, y hablo por mí primero, es un gran desafío, porque a veces hay chistes que convierten lo santo en pagano. Hacemos chistes de lo que no tenemos que hacer chistes, de las cosas que son verdaderas, que son puras, que son de Dios, que tienen que ver con Jesús. A mí no me gustan los chistes de Jesús, por ejemplo, o los chistes que tienen que ver con el dinero, porque las cosas que son santas no las podemos profanar o manchar con nuestros humores. A veces venimos al Señor y Dios ha cambiado nuestro espíritu, pero no hemos dejado que cambie nuestro carácter, aún en la manera de hacer humor. Y a veces el humor de algunos es un humor verde o negro o morado o qué sé yo, o de todos los colores. Es un humor que no bendice. Y también podrías venir al Señor y decirle, a ver, y mi manera de hablar, tengo que ser tardo para hablar. No hay nada más bueno que hacer un buen chiste en un momento, ¿no? Para la tensión, para cortar la tensión y para unir a las personas. El humor es una bendición. Pero la pregunta es si tu humor ha sido pasado por el filtro del Espíritu Santo, por el filtro de la palabra, si lo que te gusta o lo que hablas. Hay gente que habla todo en doble sentido. Y aunque vienes a la iglesia, ese no es el carácter de Cristo. Amén. Tardo para hablar. Tardo para hablar. La marca de un creyente maduro, es que ha aprendido a dominar su lengua. Hay una rima infantil que dice, el viejo búho vivía en un roble. Entre más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. El viejo búho. Era sabio el viejo búho, ¿no? ¿Cuántos quieren ser como el viejo búho? Entre más vemos, más escuchamos. ¿Y menos qué? Y menos hablamos. Y esta noche, hermanos, yo te invito a que tal vez hoy oremos, no estoy terminando todavía, Dios mío, pero cuando llegues a tu casa cada noche, hagas un ejercicio de meditar y de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hablé hoy? Y ayúdame a recordar con quién hablé hoy y qué hablé. Porque eso es lo que trae una santificación en el carácter, como Dios quiere. Entonces te das cuenta y Dios te hace ver que hablaste un montón con alguien, pero no hablaste del Señor o hablaste lo que no tenías que hablar, ¿no? Hay días que hablamos menos, tal vez los fines de semana te juntas con más gente. Entonces estaría bueno un sábado o un domingo a la noche hacer el ejercicio de que hablaste. O si tienes algunos no se hablan con nadie en todo el día por su trabajo, pero otros no, tienen trabajo donde se relacionan. Aún incluye a tu cónyuge. ¿Qué hablé con mi cónyuge, con mi papá, con mi mamá, con esa persona cercana que tengo confianza de hablar las cosas sin filtro? Señor, ¿era correcto lo que hablé? ¿Fui tardo para hablar o fui pronto para meter la pata y hablar lo que no tenía que hablar? Y empiezas a preguntarle al Señor, Señor, esta manera de hablar. Hace años atrás, tendría 18 años hasta los 20, 21, empecé en un proceso profundo con Dios. Tenía algo de conocimiento de la palabra. En realidad hace mucho tiempo Dios viene procesándome. Pero fue un tiempo donde todos los cultos, que eran todos los días, yo pasaba a llorar. Y empecé a formar una relación directa con Dios. Señor, el orgullo, Señor, mi manera de hablar, Señor, mis ojos, Señor, esto que estoy escuchando. Y yo creo que ahí fue donde Dios empezó a formar un obrero en mi vida o un carácter, donde empecé a discernir lo que no estaba bien. Y empecé a ver todas las basuras que tenía dentro de mi corazón en comportamientos. ¿Y por qué tenía esos comportamientos?
porque hablaba demasiado. Todavía sigo hablando demasiado. Y todavía le pido perdón al Señor y digo, Señor, ¿por qué hablé esto? Esto no tenía que contar. De esta manera no tenía que hablar, porque el que mucho habla se equivoca y puede pecar. Necesitamos pedirle a Dios. Mire la oración de David, Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Amén. ¿Cuántos tendrían que orar eso? Pon guarda a mi boca. Hay una figura legal que se llama el bozal, ¿no? El bozal legal, ¿no? ¿Y eso a quién se le pone? No es literal el bozal, sino que adviertan a una persona. Mira, si vos seguís hablando, publicando en la red o hablando injurias, vos vas a tener que comparecer ante el juez. Hermanos, que cada uno de nosotros en relación con Dios digamos, Señor, poneme un bozal ahí de morderme los dientes, la lengua, porque en realidad tenemos 2 orejas y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y la boca y la lengua encima está encerrada entre los barrotes de los dientes. Bueno, esto decían los rabinos judíos antiguamente. No liberes la lengua, tenedla encerrada y decirle, Señor, tiene que ser para bendición. Santiago 3, de una misma fuente no sale dulce y salado algo. Señor, que de acá, si yo canto y adoro a Dios y digo, qué lindo que es Dios, no puedo salir y decir, esta persona no la aguanto y no la soporto y no la quiero ver, porque yo con la misma boca que bendigo, con la misma boca estoy maldiciendo. O estás peleándote con tu cónyuge, o estás gritando a tus hijos, o estás diciendo palabras hirientes que lastiman a las personas que amas, porque no has dejado que el carácter de Cristo te lleve a ser pronto para oír y tardo para hablar, y en tercer lugar, tardo para airarse. A ver, repetirle al que tienes al lado los 3 puntos. Pronto y tardo para airarse. Y esto es ser agradable porque necesitamos la suma de las 2 que les he explicado hasta ahora para poder escuchar menos y hablar más. Para poder tenemos que escuchar más y hablar menos para tener menos enojo, para tener ira. Se me lengua todo, ¿no? En la cabeza. Para que podamos entender y tener el carácter de Cristo, tenemos que practicar hablar menos, escuchar más la voz de Dios, escuchar más lo que viene de Dios, decidir qué escuchar, llenarnos del Señor. Amén. Llenarnos de Él en nuestro corazón. El año pasado fuimos un tiempo al gimnasio con Brenda y ahí estábamos y ponían todo metálico. Entonces, bueno, estaba bueno después abandonamos el gimnasio, como verán, no por la metálica, sino pero bueno, después nos compramos unos auriculares. Y entonces cuando llegué el dueño, el entrenador, el musculoso, estás en tu mundo. Le dije, sí, estoy en mi mundo, ahora sí vengo, ¿no? Y pude cambiar un poco lo que uno va escuchando. Preguntarle al que te da al lado, ¿qué escuchas? No le respondas, pero decirle, pensá en lo que escuchás. Pensá en lo que escuchás de la vida. Hay gente que viene con ideas locas y vos le decís, ¿de dónde sacaste esa idea? Y otro más loco que él le estuvo hablando. Che, vámonos de hippie, dejemos todo y vámonos por allá. Ponete acá, mirá lo que dice la palabra, compremos una casa y vendamos esto. No, espera, vamos a escuchar la voz del Señor. Deja a tu esposo, anticuado, está feo. Deja a tu esposa, cambiala. No, ¿a quién estás escuchando? Amén. Lentos para airarse, lentos para la ira. Y es interesante porque la ira significa perder el control de su temperamento. Cuando alguien se enojó es porque perdió los estribos, los cabales, no pudo controlar su temperamento, perdió la paz, su emoción empezó a dominarle.
y empezó a deformar su rostro, como dice la Biblia de Nabucodonosor, de los que se enojaron y a cometer. Cuando alguien está enojado, dice cosas, le presta su boca al diablo, le presta su vida al diablo en realidad. La ira te destruye por completo. Por eso Efesios 4 dice, airaos pero no pequéis. En realidad lo que dice es del enojo, porque la ira es maligna y se refiere a esto, a no permitir que el pecado te gobierne, porque te puedes enojar con alguien que hizo injusticia, con alguien que abusó de otra persona, con las leyes, Obvio, somos seres humanos y el enojo es parte de la naturaleza humana y el enojo nos puede llevar en Dios a hacer buenas cosas y a ser activos, a defender y a tener misericordia y a amar y a bendecir, a tener acción. Pero el enojo en la naturaleza carnal nos lleva a comportarnos como bestias. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta y en la ira solemos ser injustos. Cuando nos enojamos, nos airamos, sacamos la justicia de nuestra vida y empezamos a ser irracionales. Y Dios no es irracional, Dios es justo. La manera como nos acercamos al Señor debe ser una manera de reflexión. Señor, cuánta enojo hay en mi vida, cuánta ira necesitamos controlar. A Jesús venían los fariseos y lo atacaban, pero él sabía cuándo responder y cuándo callar, porque no era dominado por las injurias y las mentiras de los demás. No es que me hicieron sacar el enojo, o me hicieron enojar, o me metieron enojo. No, el enojo que está adentro de tu corazón, el diablo lo inspiró y tú empezaste a hacer lo que no tenías que hacer. Pero si en tu corazón está Cristo, está la paz, vas a aprender a callar, vamos a aprender a escuchar más, porque el diablo te quiere llevar al pecado. Amén. En la injusticia, mis hermanos, no ataques a las personas, ataca el problema. Tratemos de identificar, porque a veces podemos aún hablar contra el pecado, contra el alcohol, contra los vicios, contra la mentira, pero no podemos ir contra las personas, porque Dios ama a las personas. Tenemos que atacar lo que realmente está mal y pedirle al Señor por las personas para que puedan cambiar. Guarda tu corazón del enojo. Si vas a corregir a tu hijo con enojo, lo vas a maltratar y le vas a dejar palabras que van a golpear a su corazón. Como la historia esa de una persona que siempre decía malas palabras y ofendía a su familia. Y entonces era un hijo y el padre le dijo, mira, cada que digas una ofensa y te des cuenta, clava un clavito atrás de la puerta de madera. Así que en un tiempo tenía todo un montón de clavitos por todas las malas expresiones que decía y las palabras hirientes. Pero cuando empezó a arrepentirse y cuando empezó a cambiar, le dijo, bueno, cada que te arrepientas y calles, ahora saca un clavito. Bueno, le llevó 10 veces más sacar los clavos de tiempo. Pero luego le mostró la puerta que había quedado toda con agujeritos. Y aunque a veces nosotros pedimos perdón, los corazones quedan agujereados, los corazones quedan marcados, las palabras, ¿verdad?, logran dañar tan profundamente. Y hay mujeres, personas, familias que se han herido tan profundamente y se han maldecido en momentos de ira y son palabras que siguen retumbando a los corazones de los hijos, de los padres, que solamente el Señor puede sanar. Pero ¿saben cuál es el remedio? Bueno, el primero es el cambio, es no seguir haciéndolo. Toda persona sea tardo para airarse. ¿Cómo vas a ser tardo para airarte? Porque eres pronto para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y eres tardo para hablar lo que no tienes que hablar. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar por eso. Amén. Y yo te voy a invitar, vamos a adorar al Señor. Si me ayudan los músicos, vamos a tomar unos minutos. Amén. Unos minutos para mirarnos hacia adentro y para pedirle al Espíritu Santo que nos transforme y que nos cambie. Y solamente si estás concentrado, no te distraigas, si has recibido la palabra, el Espíritu Santo podrá hoy
obrar en tu carácter, obrar en tu vida. Si le permites en esta hora, puedes cerrar tus ojos para que no te distraigas ahí donde estás y permite meditar en esta palabra que el Señor nos ha hablado en esta tarde. Ahí donde estás, antes de pasar al frente, voy a hablarle también a los que están viendo por la internet, que tomen un tiempo ahí con sus ojos cerrados para hablar con el Señor. Habla con el Señor, habla con Él. La palabra que el Señor nos ha ministrado en esta tarde. Porque la voluntad de Dios es formar la imagen de su Hijo en nosotros. Él quiere, y hoy te dice, hijo mío, hija mía, yo quiero formar mi carácter en ti. Quiero esculpir mis palabras en tu corazón. Quiero grabar mis palabras en tus pensamientos. Quiero que tus manos sean mis manos y tus pies sean mis pies. Hijo, hija mía, yo quiero hacer mi voluntad en ti. Cierra tus ojos y escucha la palabra, escucha lo que Dios te está hablando, lo que el Espíritu te está hablando en tu corazón. Tómate un minuto para dejar que la palabra sea para ti, para que el poncho te caiga, para que puedas decirle a Dios, aquí estoy para hacerme cargo de las cosas que debo seguir transformando en mi vida. No vine a la iglesia por venir, yo vine para escuchar una palabra tuya. Quiero ser pronto para oír, Señor. A veces me distraigo, a veces cierro mi corazón a escuchar tu mensaje. A veces vengo más como un examinador de lo que están haciendo los demás y del mensaje del pastor, que como un receptor de lo que tú me quieres hablar. Pero aquí estoy para arrepentirme, para pedirte perdón, para rogarte que me cambies, para pedirte, oh Dios, que sigas formando la imagen de Jesús en mi vida. Yo quiero ser más como tú y menos como yo. Quiero aprender a ser más sensible a la voz de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús.